Semana Mundial del Riñón, ¿eh? Una semana muy importante para tomar conciencia. Las preguntas que uno cree que las tiene respondidas, no. En este momento es el momento de tomar conciencia y saber todos los detalles. Para eso estamos con la doctora Roxana Salim, digo bien, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital de Niños. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo Buen le va? día. ¿Qué es lo que tenemos que saber clave en esta semana para tomar conciencia, para cuidarnos el riñón? Bueno, a nivel mundial, en esta semana se hace la Semana Mundial del Riñón con este mismo sentido, es decir, hacer tomar a la población conciencia de lo que puede ser la patología renal y su terminación, la insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Lo que pasa es que este año le damos un hincapié muy importante a los niños. Ajá. Y entonces hay algunos parámetros que son importantes, que la mamá desconocen, que muchas veces hasta algunos pediatras desconocen. Entonces es importante, digamos, la organización. Nosotros en el hospital esta semana largamos con todo el equipo, incluso del Ministerio de Salud Pública, el equipo de nefrología del hospital, con enfermería y todo, una encuesta donde, digamos, hacemos preguntas básicas sobre si la mamá conoce algunas cosas que pueden tener que hacer una consulta al nefrólogo. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, si la mamá sabe si ha nacido el chiquito con un solo riñón, si en algún momento de la vida por un tumor o una malformación le han tenido que sacar un riñón, si el chiquito ha nacido prematuro o de bajo peso, porque esos niños nacen con una menor cantidad de unidades funcionales del riñón y a la larga no les da el PINE a ese riñón como para metabolizar todas las sustancias y se va a la insuficiencia renal crónica. Chicos que han tenido infecciones urinarias en forma permanente y no ha sido controlada. En nuestra Argentina, si las mamás han tenido el niño con un síndrome urémico hemolítico y luego no han seguido el control con el nefrólogo, si el niño tiene diabetes, en fin, digamos, hay una serie de patologías, si tiene un solo riñón y el otro riñón es chiquito, porque se ha comprobado en estos últimos años que la disminución de la masa nefronal, esto significa de la masa del riñón en total, por algo nacemos con dos riñones y no con uno. Está totalmente visto que si un riñón tiene que hacer un esfuerzo muy grande para suplantar la ausencia del otro. Esto produce factores y mecanismos que lo van llevando al niño en los años a un mayor trabajo de ese riñón y a una insuficiencia renal. Más allá de contar con alguna de estas condiciones importantísimas que usted acaba de mencionar, si tenemos todo esto dentro de todo en el parámetro normal, ¿cómo tenemos que prevenir de todas maneras la insuficiencia renal? Lo primero que hay que hacer, tanto para la mamá lleva al niño a un pediatra o el ginecólogo o la mamá sabe que el chiquito ya ha nacido pretérmino de bajo peso, la consulta debe ser y el control debe ser de por vida en el nefrólogo en todos estos casos que mencioné. ¿Por qué? Porque hay dietas, hay controles de la proteína que se empieza a perder en forma temprana y que es muy nociva para el riñón, hay tratamiento. Nosotros, por ejemplo, hace 8 años hemos presentado a nivel mundial un trabajo hecho con los principales hospitales del país, donde había una medicación que no entraba, no se usaba en los niños y que hemos comprobado el enlentecimiento y la no pérdida de proteína en esos niños. Ante un niñito que había sufrido un síndrome urémico hemolítico y había tenido la suerte de salir de la etapa aguda, entraba en diálisis crónica para el resto de su vida a los 12 años. Hoy, en base a esta medicación, a una dieta controlada en proteína, a una dieta controlada en sal, podemos alargar muchísimo más ese periodo. Esto hablando en todos los niños, ¿no? Sí. Entonces, por eso nos parecía tan importante, porque muchas veces hablamos de insuficiencia renal y creemos que esto lo sufre nada más que el adulto. Claro. Pero lo sufre el adulto viniendo de niño y lo que pasa es que una vez que se nos fue de la etapa pediátrica, entró con las complicaciones. Podemos hacer prevención de estas enfermedades y lo más importante es que la población tome conciencia
de que la consulta, el hecho de hacer una ecografía al niño recién nacido, que es totalmente buena, no es agresiva, no es nada, por lo menos nos informa que tiene 2 riñoncitos, que no está ninguno más chico, que no hay una ausencia del otro, porque no nos olvidemos que los riñones son órganos silenciosos y que todo lo que encontramos lo encontramos por ahí en el proceso de otra enfermedad que se ha presentado. Ahora, lo curioso, doctor, es esto, ¿no? Que de repente las madres lo que hacen es ir al médico o al especialista, al nefrólogo, si es que el clínico los deriva o algo así, pero a uno no se le ocurre ir sola al nefrólogo. Por eso es la campaña de esta O sea que una mamá puede ir hoy para quedarse tranquila con su bebé, con su niño, al nefrólogo para hacer todo este tipo de procedimientos. Exactamente. Yo te cuento lo que vamos a hacer en estos días en el Hospital de Niños toda la Semana Mundial. Y si tenemos todo el equipo de nefrología, va a trabajar con esta encuesta, aparte de los que están diciendo las cosas que hay que saber para las mamás. Vamos a trabajar con una encuesta con los factores de riesgo. De todos los niños que entran en esos factores de riesgo, también vamos a hacer varias charlas mancomunadas para el servicio de los médicos pediatras de los centros periféricos, para que todo niño con factor de riesgo se le va a hacer una cinta, se va a buscar proteínas, se le va a tomar la presión arterial y se va a hacer ecografía. Esto lo estamos haciendo ya hace años, pero queremos, digamos, llevarle a la población en general y sobre todo hacer mucho hincapié en los pediatras o en los médicos de familia, que son los que normalmente ven estos niños para que cuando tengan uno de estos factores de riesgo en los niños sean derivados al especialista para su manejo. Rápidamente. ¿Hasta cuándo entonces esta semana? ¿Solamente esta semana o unos días más? Toda la semana esta es la Semana Mundial de Riñón y a nivel del país yo me estoy comunicando en este momento desde Bariloche hasta La Quiaca. Esto se hace en todos los hospitales del país. A tomar conciencia, por supuesto, y sobre todo es gratuito, accesible, todo el mundo se puede dirigir ahí para quedarse tranquilo y evitar y problemas hacer las posteriores. Preguntas que, es más, el día miércoles a las 10 de la mañana en el auditorium del hospital tenemos una charla para todos los pediatras y médicos sanitaristas de Salta, como para informarles de estos factores que hay que tener en cuenta. También a los médicos, ¿no? Sí. Sobre todo, que son los que derivan o tienen más contacto. Y el día jueves a la misma hora en el auditorio están citados por diferentes lugares los padres y madres para que estén también informados al respecto. Perfecto, gracias doctora. Bueno, muchas gracias por venir. Más información con los chicos, a ver.